Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con la fisiología sensitiva. Ok, pues bueno, vamos a estar viendo a lo largo de esta semana los sentidos especiales. Ya terminamos de ver en la somatología, bueno, pero en la sensibilidad somática, que es la sensibilidad de todo el cuerpo. Ahora nos vamos a enfocar en aquellos sentidos que, de acuerdo a su origen embriológico, pues bueno, tienen un poco más de complejidad, ¿no? Hablamos de los sentidos especiales, los cuales incluyen al sistema visual, auditivo, al olfatorio y el gusto, es decir, aquellos sentidos que nos dijeron desde kinder primaria, a excepción del tacto, y en este caso agregamos el sistema vestibular, que a veces es un poco complicado de entender, ya que tiene que ver con la sensación del equilibrio. ¿Ok? Entonces, pues vamos a iniciar con el sistema visual. Algo a manera de introducción es que la mayoría de estos sistemas van a tener una forma de abordaje pues muy similar. En general que comparten todos los sistemas sensitivos, pero un poquito más parecida en el caso de las vías sensitivas. Como ustedes saben, en la parte sensitiva, en un arco reflejo, incluye el paso uno, un estímulo que llega a un receptor y después se transmite a través de una vía aferente hacia el centro integrador, que en este caso es una corteza. Bueno, pues estos sentidos especiales tienen esta misma secuencia, por lo cual así lo vamos a estudiar. Y solamente mencionar que la mayoría de estas vías sensitivas pasan a través del tálamo, a excepción del olfato. El olfato, bueno, pues no pasa por el tálamo, al menos no de primera instancia, y pues bueno, va a dar conexión directamente hacia su corteza olfativa. Muy bien, entonces pues vamos a ver al sistema visual en primer lugar, ¿ok? Bueno, en algunos de estos sentidos especiales sí es importante tener un antecedente anatómico y más porque algunas de esas estructuras no solamente tienen ese como que cometido de participar en la función sensitiva exclusivamente, ¿no? O al menos sí, pero también tienen otras funciones que también son importantes de abordar. Por ejemplo, para que nosotros podamos ver la vista, es muy importante que antes nosotros hayamos visto la anatomía funcional del ojo para tener, uno, una referencia anatómica en cuanto al lenguaje que vamos a estar manejando, y dos, pues para mencionar aquellas funciones extraoculares, por así decirlo, no, perdón, extrasensitivas que el ojo tiene. ¿Ok? Entonces, pues vamos a iniciar con la anatomía funcional diciendo que el ojo en general tiene tres capas. Eso para estudiarlo pues, de una forma más práctica. Desde superficial a profundo vamos a encontrar a la capa fibrosa, la capa vascular y la capa nerviosa. A su vez, cada una de estas capas tienen estructuras especializadas que ahí sí vamos a estar como que detallando un poquito más sus funciones. Por ejemplo, en el caso de la capa fibrosa, está conformada principalmente por la esclera. La esclera es toda esta capa blanca que ven, que está prácticamente envolviendo al ojo. Esta esclera está conformada por un tejido fibroso y es básicamente quien nos da la estructura del ojo. Es nuestra capa también que permite hasta cierto punto una composición esférica que tiene el ojo. Obviamente también depende de su volumen, pero tenemos como que este armazón, ¿no? Pues entonces, al tener ese armazón, lo que hace es delimitar con el exterior y por lo tanto estar protegiendo a todas las estructuras internas. A pesar de no tener pues un papel inmunológico en sí, la superficie de barrera pues nos ayuda a eso, ¿no? Además, al tener un tejido conectivo, pues esta superficie también nos ayuda a que tenga los medios de fijación necesarios en la órbita o en la cavidad orbitaria compuesta por huesos para que pues el ojo no esté flotando, no se salga ni demás. ¿Ok? Hacia la parte posterior, bueno, pues esta se continúa con las capas que envuelven a nuestro sistema nervioso, es decir, las meninges. Y recordemos que realmente el ojo, más que nada la parte de la retina, es una
una continuidad del sistema nervioso central. Ok, ya decíamos el par craneal número 1, número 2, realmente derivan de lo que es perdón, el tubo neural. Ok, entonces, pues recordar eso principalmente. Pero también tiene un componente, ¿cómo se puede decir? Epitelial, que pues está conformado por el resto de capas y por la parte más anterior del ojo, ¿no? Nada más recuerden eso. Bueno, esta, esta esclerótica es lo que nosotros normalmente vemos como blanco, es en un ojo. Nada más que ese color blanco se extiende hacia posterior. También tiene por ahí, pues, algunos vasos, ¿ok? Y ojo, no confundan la esclera con la conjuntiva. Aquí no se ve la conjuntiva, pero realmente la conjuntiva es quien genera esa barrera entre el exterior y el interior del ojo. La conjuntiva está revistiendo desde la pared interna de los párpados hasta la superficie externa del ojo, en lo que nosotros estamos viendo. Entonces, la conjuntiva es prácticamente esa pues capa mucosa, por así decirlo, que está envolviendo y que sí nos ayuda con la protección. Cuando nosotros por lo general vemos un ojo rojo, la mayoría de veces es porque la conjuntiva está inflamada, una conjuntivitis, ¿no? Entonces, nada más considerar eso. No, no es lo mismo la conjuntiva que la capa fibrosa. La conjuntiva se considera como una estructura externa al ojo, ¿ok? Y es más que nada un medio de protección. Bueno, pues esta córnea, lo blanco que decíamos, pero esta esclerótica, que es lo blanco, hacia más anterior se continúa con la córnea. La córnea prácticamente es esta parte transparente más anterior del ojo, donde prácticamente van a estar atravesando los haces de luz, ¿ok? Para que pues, puedan converger adecuadamente. En el caso de la córnea, vamos a ver más adelante, pues es muy importante para que nosotros tengamos un buen enfoque de la luz. Siguiendo, en la capa media tenemos a la capa vascular, que está conformada a su vez por tres estructuras. La capa vascular también recibe el nombre de uvea, ¿ok? Y está conformada en la parte más posterior por la coroides, ¿ok? La coroides es pues esta capa de pequeños vasos que se encuentra entre la capa más profunda, que es la esclerótica, y la capa nerviosa, ¿ok? Entre sus funciones principales, pues es ayudarnos con la nutrición de las capas más profundas de la retina, ¿ok? Hacia más anterior, esta capa media va a darnos el proceso ciliar. El proceso ciliar es todo lo que vemos acá, vean que es la continuidad. Y ese proceso ciliar tiene dos principales estructuras. El cuerpo ciliar, ¿ok? El cuerpo ciliar es una estructura que se encarga de producir algo llamado humor acuoso, que más adelante vamos a ver, ¿ok? Que es un líquido que se va a depositar acá, ¿ok? En la parte delante del cristalino, que es esto que ven acá como un corte de cebolla, ¿ok? Es una lente también. Y también tenemos aquí en el cuerpo ciliar unos músculos, que es el músculo ciliar, que está sosteniendo al cristalino, que es esto que comentábamos, es una lente que se encuentra dentro del ojo, a través de unos tendones, que son los tendones de o la fibra de la, tendones de la zónula o fibras de la zónula. Entonces ese músculo está sosteniendo prácticamente al cristalino, ¿no? Y como es un músculo, es sensible a contracción y por lo tanto puede modificar y más adelante vamos a ver. Y por último, la parte más anterior, vamos a darle acá un zoom de esta capa media. Vean que acá tenemos el cuerpo ciliar y en la parte más anterior nos extendemos con el iris. El iris, además, pues de darnos como que el famoso color de los ojos, nos ayuda a regular la cantidad de luz que entra al ojo, ya que este contiene músculos, un esfínter y un dilatador de la pupila, que pues justamente van a funcionar como esto, ¿no? Como un diafragma de una cámara y por lo tanto regulan la cantidad de luz que va a entrar al ojo y que atraviesa, por lo tanto, a nuestro medio óptico, el cristalino. ¿Ok? Y por último tenemos a la retina. La retina, más que nada, es quien conforma la capa nerviosa, que es la más profunda. ¿Ok? Y en esta retina, pues es básicamente donde se va a dar el proceso de, ahora sí, de fototransducción o de
conversión de la luz, que es el estímulo pues ideal para nuestro sistema visual, que por lo tanto pueda comenzar a, bueno, pues todo el proceso de formación de imágenes. Realmente aquí no es donde se forman las imágenes, pero pues ya inicia todo ese proceso de transducción. Muy entonces, pues esas son prácticamente las capas que tiene el ojo. El cristalino lo podemos considerar como también que forma parte de la capa vascular, sin embargo, pues no tiene un componente vascular, ¿ok? Nada más es como que aquí va a estar siendo sostenido por las fibras de la célula, que a su vez, ahora sí, en el cuerpo ciliar, el músculo ciliar lo está pues sosteniendo, ¿ok? Además de tener las capas, pues el ojo no es como que nada más tenga un exterior, también tiene ciertas cavidades y cierto contenido. Entonces, los espacios del ojo los podemos dividir a partir de el cristalino y los tendones de la zónula en una región anterior o segmento anterior y un segmento posterior. El segmento posterior está ocupado por algo llamado humor vítreo. El humor vítreo es una sustancia gelatinosa, que es todo lo que ven acá, ¿ok? Y que este humor vítreo prácticamente es quien nos da más del 80-85% del volumen ocular. Entonces, esto es lo que realmente nos da la parte esférica, ¿ok? Junto con la coroides que nos da el contenedor, ¿no? Entonces, este es el continente. Ahora, este humor vítreo, al ser una sustancia gelatinosa, pues tendría que ser conformado principalmente por proteoglucanos, glucosaminoglucanos. Aquí en este humor vítreo, ok, bueno, no se ve, pero por lo general existen como que unas ciertas, no son tendones en sí, pero son como que ciertas estructuras de soporte para que pues este no nada más esté pues ahí, ¿no? No piensen que es como una gelatina y si la gelatina se deshace, pues estaría como que de un lado a otro. Entonces tiene ciertos medios de soporte que por lo general tienden a ser transparentes. En general, todo lo que tiene que atravesar la luz desde el ambiente hacia la retina, que es donde se va a recibir, pues necesita estar atravesando por medios que sean transparentes, en pocas palabras, para que no se distorsione esta luz. Entonces, el humor vítreo también tiene como que esta composición. Sin embargo, en ciertas regiones puede haber ciertos residuos del vítreo. Bueno, no residuos, sino ciertos cuerpos, vamos a ponerlo así, del vítreo, que a veces se explican esos fenómenos de que cuando nosotros estamos a lo mejor viendo algún objeto de forma tranquila, veamos de repente como hay como que fantasmitas, ¿no? Flotando. Y tú dices, pero ¿por qué veo eso si realmente eso no está en el ambiente? Bueno, pues son cosas que están flotando en el humor vítreo, ¿ok? Y que se están pues moviendo. Lo general es que pues sí existan, no causan tanto problema, pero en algunas situaciones, en algún proceso fisiopatológico, ya sea por inflamación, por hemorragia, puede que se condensen un poco más esos cuerpos y que ahora sí, tal vez veamos como que cosas como moscas, como mosquitos, como asteroides, ¿no? Que estén flotando un poco más grandes y que ahora sí ya interfieren con la propia luz. Pero si no, nada más vemos como estas cositas, ¿no? Que les digo, que pueden ser como fantasmas y que a veces los podemos ir siguiendo, pero son cuerpos que están en el propio vitrio, ¿ok? Ahora, este humor vitrio realmente sí tiene como que una parte de composición, una parte de degradación, pero la verdad es que es muy constante. Entonces, pues bueno, con ese no hay tanto problema para ver su cinética. En el caso de nuestro segmento anterior, a su vez se divide en una cámara anterior. La cámara anterior es aquella que va en la parte posterior del cristalino, pero de la córnea, con la parte anterior de el iris. Entonces todo esto es la cámara anterior, ¿ok? Mientras que en la cámara posterior, ahora sí, es la parte posterior del iris con la parte anterior del cristalino. ¿Ok? ¿Y por qué es importante distinguir entre cámara anterior y cámara posterior? Porque, en primero, vamos a decir que en estas cámaras se encuentran llenas de algo llamado humor acuoso. Humor acuoso. Y el humor acuoso, en comparación con el humor vítreo, este tiene una composición, valga la redundancia, acuosa, que se debe a un proceso activo de producción desde el plasma en la sangre,
¿ok? Y que pues va a tener una cierta composición, ¿ok? Ahora, este humor acuoso se va a producir en los procesos ciliares. Los procesos ciliares, acuérdense que se encuentran formando parte de el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar que incluye músculo ciliar y proceso ciliar. Bueno, pues el proceso ciliar es quien se encarga de producir el humor acuoso. ¿Dónde? En la parte, ¿ok? De la cámara posterior. Aquí se produce. Muy bien. ¿Y cómo se produce? Bueno, pues tiene en las células que se encuentran acá un estrecho contacto con los vasos sanguíneos de la coroides. Acuérdense que es la capa vascular, ¿verdad? Y que por procesos de transporte activo, pues se empieza a bombear sodio y potasio dentro del líquido. Y para mantener las cargas también se va a bombear bicarbonato y cloro. ¿Ok? Entonces, pues bueno, no nos vamos a meter a detalle con la parte del proceso molecular de esto, pero piensen que es importante para ciertas dienas farmacológicas que ahorita vamos a ver. Una vez que se produce el humor acuoso en esta región, este va a circular, ¿ok? Desde la cámara posterior hacia la cámara anterior. Entonces vean cómo pasa desde la región del proceso, se dirige hacia nuestra pupila, ¿ok? Que es ¿cómo se puede decir? La comunicación entre cámara anterior y cámara posterior, y ese orificio que normalmente nosotros vemos como negro, que hace que nos dé una comunicación entre los componentes ópticos, ¿no? Entonces, pasa a través de nuestra pupila y una vez en la cámara anterior, ese se tiene que reciclar. Entonces, así como se produce, se tiene que reabsorber. Entonces, la reabsorción se va a dar a través de una región que se encuentra en el ángulo, ¿ok? Esa región que se encuentra acá se llama ángulo iridio corneal o también se llama ángulo camerular. Entonces, en este ángulo camerular, primero existen unas trabéculas vasculares que se encuentran más o menos por acá. Y después de esas trabéculas, ahora sí, desembocan en algo llamado canal de Schlemm. En ese canal de Schlemm es prácticamente donde se va a dar la filtración del humor acuoso hacia el componente venoso, ¿ok? Entonces el canal de Schlemm después va a desembocar en vasos regionales venosos y ya pues van a pasar al ultrafiltrado plasmático y de aquí pues se regresan a la circulación, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este ciclo? Porque en comparación con el humor vítreo, que este suele ser constante, este depende de este reciclado. Entonces, pues resulta que la presión intraocular va a depender prácticamente del contenido que haya dentro de nuestro ojo. ¿Ok? Porque ya vimos que la esclerótica, al ser una capa fibrosa, realmente no se puede distender, además de que el globo ocular dentro de la órbita, al estar alojado en hueso, pues tampoco se puede distender. ¿Ok? Entonces, pues hay que estar regulando muy bien la presión intraocular en un rango de 12 a 20 minutos de mercurio con una media de 15, ¿ok? Y entonces, quien realmente se va a encargar de regular esto es la cinética del humor acuoso, ¿ok? Ya que es el que vimos que sí se puede producir, se puede reciclar de forma constante. ¿Ok? Se dice que aproximadamente al día, hasta 15 veces, se recicla por completo este líquido, ¿no? O sea, a pesar de ser una cantidad pues muy, muy pequeña, pues es importante pues para que se mantenga la integridad del ojo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo alguna interferencia con esta presión intraocular? Si esta empieza a incrementar, nos va a dar algo llamado glaucoma. Entonces, el glaucoma, por definición, es una degeneración de la retina, ¿ok? Es una atrofia de la retina porque incrementa la presión intraocular, ¿ok? Entonces, piensen que la retina normalmente, pues, su principal función es una capa nerviosa que sirve para recibir la información de la luz y transmitirla en actividad eléctrica, ¿no? El lenguaje que manejan las neuronas. Entonces, pues esta capa realmente no está preparada para sufrir lesiones porque para eso supuestamente están las demás capas para protegerlo, ¿no? Entonces, si por alguna razón empieza a incrementar la presión intraocular, pues esas neuronas empiezan a resentir esto. Y entonces
¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues va a hacer que ya no les llegue suficientes nutrientes porque esta presión también puede comprometer la circulación eh, retiniana, ¿ok? Y si ya no hay circulación, ya no hay oxígeno, ya no hay nutrientes, pues las neuronas empiezan a morir. Y acuérdense que, pues como cualquier otra neurona, estas ya no se renuevan, ¿ok? Entonces, pues esto se traduce a un daño retiniano y si se daña la retina, pues ya no hay quien reciba la información. Entonces, se caracteriza por una disminución, ¿ok? De la agudeza visual en etapas tempranas, pero puede ser tan grave para que se llegue a una ceguera, ¿ok? Entonces, ¿de qué depende de que se desarrolle este glaucoma o no? Prácticamente de la cinética que ya comentamos. Entonces, pues vamos a ver más o menos acá, vean. En el proceso ciliar, dijimos, se produce el humor acuoso, ¿no? Toma directamente el componente de líquido a partir de, pues, la esclera, que aquí es donde tenemos muchos líquidos, ¿verdad? Entonces, entre dianas farmacológicas que nosotros tenemos para poder tratar al glaucoma, tiene que estar dirigido prácticamente con esta parte, ¿no? De la cinética del humor acuoso. Entonces, si está incrementada la presión intraocular en el glaucoma, lo que yo quiero hacer es que la producción de humor acuoso pues disminuya, ¿ok? ¿Y cómo lo puedo hacer yo? Con beta bloqueadores, ¿ok? O con agonistas alfa 2. Ahí, bueno, ahí vienen algunos nombres de fármacos específicos, pero con esto yo disminuyo la producción, ¿ok? Entonces, esos pueden ser algunos. Entre otros fármacos, pues tendríamos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya que les decía, para este proceso necesito sodio, potasio, bicarbonato, y por la parte del bicarbonato, acuérdense que siempre va a haber una anhidrasa carbónica de por medio. Entonces, la acetazolamida, que normalmente es un fármaco supuestamente diurético, es decir, que favorece la producción de orina, ¿ok? Pues en este caso nos sirve para tratar el glaucoma desde este punto de vista, ¿no? Ya dijimos, de aquí se produce y su circulación se va hacia anterior, y de aquí el drenaje va a ser en el ángulo camerular, ¿ok? O el ángulo iridio corneal, a través de las trabéculas. Y las trabéculas después van a desembocar en el canal de Schlemm. ¿Ok? Aproximadamente un 90% o casi la totalidad va a ser aquí. Y el 10% restante va a ser por difusión a través de la región uvoescleral. ¿Ok? Ahora, en el caso de los fármacos que podemos utilizar que pueden modificar el drenaje, se pueden utilizar los agonistas M3. ¿Ok? Y estos, pues bueno, nos van a ayudar a que se pueda incrementar, por así decirlo, la reabsorción de este líquido. Y también, pues nos va a ayudar, ¿ok? Y ahora, algo importante es que dependiendo de cómo esté el iris, si este está, por ejemplo, en el caso, acuérdense de que tiene músculos, tiene el constrictor de la pupila y el dilatador de la pupila, ambos van con distintos receptores, pues bueno, si por ejemplo la iris se encuentra con el constrictor de la pupila se cierra más. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El ángulo puede estar modificándose y por lo tanto también el flujo entre la cámara posterior con la cámara anterior. Entonces también hay fármacos que pueden utilizarse y que tienen que ver con esta parte de los músculos del iris, ¿no? Bueno, entonces pues ya tenemos un poquito de conocimiento en la parte clínica, ¿no? Pues vamos a continuar con la parte de la física que nos compete un poco al estudiar la luz. Entonces, pues vamos a estudiar primero los medios ópticos, que es cómo nosotros vamos a adecuar primero la luz desde el ambiente hacia la retina, ¿ok? Antes de pasar prácticamente a los procesos de la retina, ¿no? Antes de decir cómo es que voy a transmitir o voy a transformar más bien la luz en actividad eléctrica, pues antes me gustaría saber cómo es que la luz se adecua para pues llegar a nuestra retina, ¿no? Entonces, por los medios ópticos, para entenderlos, necesitamos estudiar primero la física de la óptica. Y la óptica no es otra cosa que el estudio, bueno, es una rama de la física que se encarga de estudiar a las interacciones de la luz con el ambiente, ¿no? Con algún objeto, con pues, algún material en sí. Entonces,
para hablar de esto, pues hay que mencionar primero qué es la luz. La luz es un tipo de energía electromagnética que se da pues en ondas, ¿no? Y como cualquier onda tiene sus componentes como la longitud de onda, la amplitud de la onda, ¿no? Y la frecuencia de la onda. La frecuencia es que tantas veces tengo un evento en cierto tiempo determinado, ¿no? Entonces, gracias a la frecuencia, nosotros podemos estar estableciendo un espectro de luz visible. Acuérdense que ese tipo de ondas electromagnéticas no nada más tienen que ver con la propia luz que nosotros podemos percibir, sino también tienen que ver con algunas otras circunstancias, como lo pueden ser la emisión de ciertos rayos que generan radiación, como la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que por lo general estos rayos tienen una frecuencia menor, ¿ok? Pero en una frecuencia mayor con una longitud de onda menor, perdón, la longitud de onda es menor, por lo tanto, la frecuencia es mayor. Nuevamente, la longitud de onda es lo que existe, en este caso, vean, no sé, de un valle a otro valle, y la frecuencia es que tantas veces se repite eso, ¿no? ¿Cuántos ciclos? Entonces, una frecuencia elevada, pues va a condicionar una longitud de onda menor. Entre menor sea la longitud de onda, mayor energía existe entre esta emisión de ondas. Por lo tanto, puede ser hasta cierto punto más dañino, ¿no? En este caso, en este tipo de radiaciones se consideran hasta cierto punto, pues, nocivas para la salud, ya que pueden condicionar ciertos procesos de carcinogénesis, ¿no? En el caso de la radiación ultravioleta, rayos X, y ni se diga de los rayos gamma que pueden hasta desintegrar tejidos corporales, pues estos pueden generar alteraciones a nivel del ADN y por lo tanto favorecer el desarrollo de un cáncer, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos vamos con una longitud de onda mayor, nos hablaría que la frecuencia es menor, es decir, el número de eventos por unidad de tiempo va a ser reducido, pues estaríamos hablando de aquellas emisiones electromagnéticas que van por debajo de los rayos infrarrojos. Y aquí podemos encontrar los propios rayos infrarrojos por los cuales antes se transmitía cierta información con los celulares viejitos, ¿verdad? La parte también de ondas de radar, ¿sí? La parte de ondas de radiodifusión, esas que utilizan pues prácticamente la comunicación del radio, ¿ok? Y algunos otros más, como incluso la corriente eléctrica. Entonces, pues estas son longitudes de onda mayores y que pues nos ayudan mucho con los medios de comunicación, en pocas palabras, ¿no? Bueno, pues resulta que el espectro de luz visible se localiza en un intervalo de longitud de onda desde los 400 hacia los 700, ¿ok? Nanómetros. Y que entonces, vean, en un extremo estaríamos hablando con la longitud de onda menor, casi con la limitante, con los rayos ultravioleta, y en la parte de las longitudes de onda mayores, pues estaríamos casi limitándonos con los rayos infrarrojos. Entonces, vean que nuestro espectro de luz visible se encuentra entre una escala de morado a pasar a rojo. Aquí, pues normalmente esto se vería como blanco si es que conjuntamos todas las longitudes de ondas, pero nosotros más o menos en este rango podríamos ver distintas intensidades de colores, ¿no? Como por ejemplo partir desde un azul, violáceo, en el caso de la parte cercana a los ultravioleta, a una parte roja en los infrarrojos. Y vean que en la región media pues encontramos un verde, acá un amarillo y etcétera, etcétera, ¿no? Las combinaciones. Bien, entonces pues la luz, acuérdense que se comporta como onda, y ahí vemos la parte de onda, pero también se comporta como partícula. Y en este caso, la partícula que pues nos da prácticamente la luz es el fotón. Entonces, el fotón va a ser importante ya que es quien nos va a ayudar a la parte de interacción en nuestra parte de la recepción de la luz, ¿no? Ya en la parte nerviosa. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ya dijimos, ya hablamos de la luz y dijimos que la óptica es la interacción de la luz con
la materia, ¿no? En pocas palabras. Entonces, los tipos de interacción básicos que existen son tres: la reflexión, la absorción y la refracción. La reflexión es prácticamente cuando la incidencia de un haz de luz o las ondas de luz, pues al tocar un objeto prácticamente se regresan, ¿ok? Dependiendo del ángulo de interacción, ¿ok? Pero prácticamente se reflejan, ¿no? Valga la redundancia, es decir, así como llegan, se regresan por ciertas propiedades que tiene este material, ¿ok? Otro proceso es la absorción. Por ejemplo, en el caso de la absorción, así como llegan los haces de luz, estos son, valga la redundancia, absorbidos por el medio, por lo tanto, ya no se regresan hacia el ambiente. Todos son prácticamente captados por nuestro material. Eso, por ejemplo, es importante en el proceso de fototransducción. Cuando la luz llega a nuestros fotorreceptores que están en la retina, estos captan la luz, ¿ok? Y pues ya inician todo el proceso, ¿no? Entonces ocupan esa energía almacenada en el proceso para poder generar la transducción visual. Y por último, la refracción. La refracción es esa propiedad de que cuando los haces de luz caen sobre algún medio, se van a fraccionar, es decir, se van a, valga la redundancia, se van a partir y pues van a tener un trayecto dependiendo de cuál sea la superficie de este material. La refracción principalmente se va a dar en medios que sean transparentes o que tengan un cierto grado de transparencia. En el caso de la absorción, pues el material clásico debe que ser un material que tenga una alta concentración de pigmentos, por ejemplo, o ¿cómo se puede decir? Una tonalidad negra que pues haga que reabsorba mucho mejor pues estos haces de luz, ¿no? Y en el caso de la reflexión, pues bueno, otras particularidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí estudiar para entender mis medios ópticos? Los medios ópticos pues son el cristalino, ¿ok? Y es la córnea. Entonces, pues para yo entender esos, pues ¿cuál de estos voy a estudiar? Pues la refracción. La refracción es quien realmente nos va a ayudar a entender cómo es que el haz de luz puede incidir en la retina. ¿Ok? Entonces, pues veamos que este caso de la refracción depende de la interacción con su medio, ¿no? Y como nosotros estamos hablando de lentes, pues nos interesaría saber más o menos cómo es ese contacto con las principales lentes que hay en nuestro mundo, ¿no? Pero antes de llegar hasta allá, pues bueno, vamos a ver qué es lo que suele hacer la refracción. Veamos. Vean aquí cómo está incidiendo un haz de luz. Acá está. Y vean qué es lo que hace el contacto directamente con nuestra superficie de vidrio en este caso. Aquí no es una lente, solamente es una placa de vidrio, pues en este caso cuadrada, ¿no? Sin ninguna eh, curvatura. Entonces veamos qué es lo que sucede. Pues va a modificar el ángulo de inserción y entonces cuando atraviese nuestro vidrio va a generar una distorsión de esto. Algo así lo podría explicar, por ejemplo, esto que ven acá, el lápiz. Vean cómo en un principio está entrando, pero nosotros vemos una disposición muy distinta ya en la parte donde está el agua, ¿no? Entonces algo nos está diciendo que el agua, al ser un medio transparente, pues está generando un cierto grado de refracción. Y acuérdense que refracción es fraccionar el haz de luz que viene, ¿no? Es como que modificarlo desde el punto de vista inicial a través de el medio que estemos considerando. Sin embargo, si la luz atravesara de forma perpendicular, es decir, de forma directa, no hay ninguna refracción, no se está modificando. Entonces vemos que la refracción entonces tiene que ver con el ángulo de incidencia de la luz. Entonces, esto guárdenlo muy bien. Depende mucho del ángulo de incidencia de la luz. Y esto nada más lo estamos viendo con una superficie, pues hasta cierto punto plana. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, cuando han ido a nadar y han visto que cuando meten un pie al agua, ¿okay? Que primero quieren sentir si el agua está fría o está caliente, ustedes meten solamente un pie y ustedes ven que su pie está todo deforme, ¿no? Está bien distorsionado porque por este mismo fenómeno, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que sucede con una superficie plana, pero nuestros medios ópticos no son así, dependemos realmente de lentes. Y las lentes pueden ser de dos tipos, pueden ser cóncavas, ¿ok? O pueden ser convexas. Y acuérdense que, pues al ser una curvatura en las lentes, pues van a modificar mucho más el ángulo de incidencia de estos haces, por tanto, de la
refracción. ¿Ok? Si aquí en una superficie plana el ángulo de inserción pues ya me estaba modificando, ahora imagínenlo cómo va a ser con una angulación en una curvatura de alguna lente. Pues, va a ser aún pues más evidente la modificación. Entonces veamos qué sucede con las lentes convexas. En este caso inciden los haces de luz. Pum, pum, pum. ¿Y qué es lo que van a hacer? Las lentes convexas hacen que los haces de luz converjan. Y entonces vean, todos son proyectados hacia una región media. ¿Ok? Entonces las lentes convexas hacen que converjan los haces de luz en un punto. Este punto lo vamos a denominar punto focal. El punto focal prácticamente es la distancia, bueno, no, es la región, no es distancia, es la región donde van a estar incidiendo todos los haces de luz que están siendo fraccionados. ¿Ok? Entonces, la longitud que existe entre el centro de mi lente, es decir, donde se van a empezar a modificar estos haces de luz que están incidiendo, hasta el punto focal se le conoce como distancia focal. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué tanta curvatura tengamos en nuestra lente convexa, pues va a modificar la longitud focal. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos más curva esta, pues la longitud se puede disminuir o se puede incrementar dependiendo pues cuál sea el caso, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y vemos qué es lo que sucede con una lente cóncava. Con las lentes cóncavas, al incidir el haz de luz, lo que va a hacer es que va a hacer que estos rayos, al fraccionarse, se dispersen. Y entonces, cuando hablamos de lentes convexas, el proceso que sufre la refracción se llama divergencia, es decir, en vez de hacer que los haces de luz vayan hacia un solo sitio, como es la convexa, en este caso se dispersan y entonces hablamos de un proceso de divergencia, ¿no? También, entonces se les conocen como lentes divergentes o lentes cóncavas y las lentes convexas también se les conoce como lentes convergentes. ¿Ok? Y eso es importante ya que veamos, por ejemplo, aquellos que utilizan lentes, pues tiene que ver mucho de esto, ¿no? Entonces, pues guárdenlo. Si todavía no lo entienden, pues vamos a tratar de que ahorita quede un poco más claro, ¿no? Entonces, si yo les preguntara de estos dos fenómenos, ¿cuál creen que suceda con nuestros medios ópticos? ¿Ustedes cuál dirían? O sea, ¿cuáles de nuestros medios ópticos, que es la córnea y el cristalino, se parecen más a estos? El convexo. Ok, muy bien, son lentes convexas, las que tenemos en nuestro organismo. Entonces, pues nos vamos a enfocar un poquito más en esto. Oye, ahora sí, ya aplicado eso a nuestros medios ópticos, ok, pues vamos a hablar un poquito de, ok, pues vamos a hablar un poquito de cómo es que estas lentes convexas nos ayudan a hacer que los haces de luz converjan justamente hacia dónde, hacia la retina, que es donde yo quiero, pues prácticamente iniciar mi proceso de fototransducción. Entonces, ¿para qué me sirven los medios ópticos? Para concentrar los haces de luz, ¿ok? Y hacer que estos converjan en una cierta región de la retina, para que ahí inicie su proceso de fototransducción. Si yo no tuviera esos medios, pues realmente pues estarían dispersos. O sea, si, por ejemplo, las lentes fueran, bueno, si los medios fueran planos, porque si no ya no fueran lentes, si los medios fueran planos, pues los haces de luz, así como llegan, así inciden. Y eso pues no me ayuda a formar una adecuada imagen, ¿no? Entonces piensen que desde acá inicia el proceso de agudeza visual. Si nosotros tenemos interferencias o problemas con nuestros medios ópticos, la imagen que se pueda formar acá puede ser un poco borrosa, porque lo que yo quiero es que todos los haces de luz converjan en la retina, es decir, que mi punto focal sea exactamente en la retina. ¿Ok? Entonces, pues para tratar de entender esto y saber qué tanto poder tenemos, o qué, cuál es la potencia visual, que es un término que también se utiliza, pues vamos a tratar de entender esto, ¿ok? Bueno, entonces no olviden el concepto de distancia focal, de punto focal, que ya los habíamos visto, ¿no? Pues va a ser distinto el punto focal en el caso del cristalino, ¿ok? Sería más o menos desde acá, y el punto focal para la córnea, que está desde acá. Entonces, pues vamos a justamente entender esto. Bueno, pues vamos a iniciar con el concepto de potencia focal. La potencia focal es esa, ¿cómo se puede decir?
ese grado de facilidad que tenemos para hacer que los haces de luz converjan sobre un cierto punto focal. ¿Ok? Entonces, también se les conoce como potencia focal, poder refractivo o las dioptrías. Las dioptrías más bien es una unidad de medida de la potencia focal, pero van de la mano, ¿no? Entonces, la potencia focal te dice ese grado de afinidad que tienes para concentrar los haces de luz, es decir, de convergencia, y las dioptrías te dicen más o menos cuál es el valor, ¿no? Es como que una unidad de medida ya establecida. Entonces, la potencia focal, ¿de qué depende? Depende de dos cosas principalmente. Uno, una diferencia de índice de refracción. Y ahorita vamos a hablar de esto. Y dos, de la curvatura del lente. ¿Ok? Ya hablábamos más o menos de la curvatura, tiene que ver con la incidencia de la luz. Bueno, vamos a tratar de entender primero eso que es la diferencia del índice de refracción. Bueno, pues una vez que el haz de luz llega desde el ambiente, tiene que atravesar varias capas a lo largo de nuestros medios ópticos. Viene primero a nivel del aire, después atraviesa la córnea, después atraviesa el humor acuoso, después atraviesa el cristalino, después atraviesa el humo vítreo y de aquí llega hacia, pues, a la retina, ¿no? Donde yo quiero. Pues resulta que desde el aire hacia estas regiones necesita atravesar distintas composiciones y estas composiciones se van a traducir a un cierto índice de refracción. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es un índice de refracción? Y este índice no es otra cosa más que una medida o una representación de la velocidad de la luz, ¿ok? Que tendría al atravesar cierto medio. Por ejemplo, la velocidad de la luz a través del aire se considera con un índice de refracción de 1, es decir, no está siendo modificado por ninguna situación, ¿ok? Sin embargo, una vez que nosotros empezamos a atravesar sustancias, principalmente con un componente acuoso, como lo vamos a ver, se empiezan a modificar estos índices, porque ya las composiciones ya no son como que, ¿cómo se puede decir? Tan dispersas o tan sencillas como lo puede ser en el aire. Ya tengo que atravesar ciertos estratos, por así decirlo, ¿no? Y esos ciertos estratos siempre tienen una composición acuosa. Y ya vimos que un haz de luz con su refracción en el agua tiende a modificarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos índices de refracción van a ser un poco mayores porque la velocidad de atravesar esas estructuras va a ser menor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos un índice de refracción para la córnea de 1,38, para el humor acuoso de 1,33, para el cristalino de 1,4 y para el humor acuoso de 1,34, ¿no? Vean que, por ejemplo, el índice de refracción mayor lo tiene el cristalino. Es decir, por alguna razón me está diciendo que al atravesar la luz el cristalino está siendo eh, más enlentecido, por así decirlo, ¿no? Porque tengo que atravesar más capas, porque tengo que atravesar una composición distinta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ojo acá, para la potencia focal depende qué, la diferencia del índice de refracción. Y esto se refiere lo que está previamente para atravesar con lo que está atravesando cierta estructura. Por ejemplo, si hablo de la córnea, yo debería de considerar lo que está antes, que es el aire con la córnea, ¿no? Entonces, la diferencia de refracción, por ejemplo, sería de 0,38. Acá, por ejemplo, la diferencia de refracción del cristalino sería el cristalino con lo que está delante. El cristalino tiene 1,40 y el humor acuoso tiene 1,33. Entonces, ¿esto qué significa? Que la diferencia de refracción sería solamente de 0,7 y acá sería de 0,38. Entonces, ojo con esto, ¿no? Nada más es una parte matemática de hacer restas. Y la otra cosa es la curvatura de la lente, ¿no? Entonces, vean, el cristalino, en comparación con la córnea, tiene una mayor curvatura. El cristalino es como que una cosa más redonda. Y la córnea, pues, es hasta cierto punto un poquito más plana. Entonces, uno pensaría que el mayor enfoque lo daría el cristalino, ¿ok? Porque el ángulo, ya vimos, de incidencia sería pues mayor por la curvatura que tiene este. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Por lo que ya comentamos, por la diferencia del índice de refracción. La diferencia acá de cuánto era, de 0,07, perdón, en comparación con el cristalino. Es decir, el cristalino, a pesar de que esté un poquito más plano, o sea, sigue siendo redondo, pero un poquito más plano respecto al cristalino, ¿qué es lo que sucede? El índice de refracción es de
¿Cuánto? De 0.38. Entonces, pues ese índice de refracción es lo que nos modifica, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que realmente quien nos da la mayor potencia focal para concentrar los haces de luz es la córnea. La córnea es el más importante, tiene el mayor poder dióptrico, ¿ok? Respecto al cristalino, que se tiene una menor. Entonces, pues ahora sí, explicado esto, vamos a tratar de entender qué es una dioptría, que es la unidad de medida. La dioptría es el recíproco de la distancia focal, al cual se pues van a converger los haces de luz. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de una dioptría, ¿qué estoy diciendo? Que el punto focal se encuentra a 1 metro de distancia desde donde están fraccionándose los haces de luz. Aquí está. Una dioptría significa que el punto focal se encuentra 1 metro por detrás del medio óptico. 2 dioptrías, si dijimos que es el recíproco, pero si es el inverso, ¿ok? 2 dioptrías significa que 1 metro entre dos, la distancia focal estaría a 50 centímetros. 10 dioptrías, ¿qué significa? Que si yo considero 1 metro para atrás, 1 metro entre 10 me da, ¿cuánto? 10 centímetros. Entonces, se encuentra a 10 centímetros la distancia focal. ¿Ok? Entonces, espero que ya haya quedado qué son las dioptrías. Bueno, entonces, el poder dióptrico global de todo el ojo es aproximadamente de 60. Ah, bueno, aquí dice 59, pero es de 60 dioptrías para redondearlo, ¿no? Y de esas 60 dioptrías, ojo, 42 son para el cristalino y 18 son para, perdón, no, si no, no me sale, ¿no? 42 son para la córnea y 18 son para el cristalino. Entonces vean que efectivamente la córnea tiene el mayor poder dióptrico. Si nosotros tenemos alteraciones en la córnea, ya desde un principio estaríamos modificando la incidencia de la luz y en menor medida con el cristalino. Ahora, la importancia del cristalino es que este poder dióptrico no es fijo. Puede modificarse gracias a un proceso que se llama acomodación. Y ese lo vamos a describir más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda con los medios ópticos? Así queda claro como que esa interacción de la luz con las lentes, etcétera, etcétera. ¿O quieren que se repita algo? No, pero todo bien. Muy bien. Entonces, pues continuamos. ¿Dónde está? Mandando un mensaje. Ahí está. Ok, entonces pues ahora sí, ya vamos a aplicar esto a nuestros medios ópticos. Vamos a ver primero el cristalino, pero primero la córnea y después el cristalino. Perdón por este contrapeo. Este, los dos empiezan con C y a veces hasta me confundo, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con la córnea. Ahora, ojo, la condición inicial para estos medios ópticos, para ambos, es que estos sean transparentes, lo más posible. Si no son transparentes y se empiezan a tornar opacos, se empieza a modificar pues la parte de la fracción, ¿no? O este fraccionamiento que tenemos. Entonces, pues esa es como que la condición inicial. Bien, entonces, ¿qué es lo que me interesa del cristalino? Que este tiene ciertas capas, ¿ok? Y que principalmente, ¿ok? Este no tiene una, ¿cómo se puede decir? Una composición de lente similar a la del cristalino, ¿no? El cristalino es un lente realmente por ambos lados. La córnea es solamente una parte convexa en la parte frontal donde inciden los haces de luz, pero en la parte trasera es cóncava, ¿no? Que no nos interesa tanto, pero pues bueno, la incidencia no es tan potente como dijimos que esperaríamos, ¿no? Déjenme silenciar las notificaciones porque creo que por ahí sonó. Ya, bueno, entonces hablamos. Pues la córnea está conformada por una parte de un epitelio corneal, que es el más externo, y una parte de un endotelio, que es la parte más interna. Estos epitelios me ayudan principalmente a nutrir a toda la parte de la córnea. Pero la parte interna está conformada por
un estroma, y ese estroma principalmente depende de, pues, de células bien aplanadas, pero también con cierto tejido conectivo, ¿no? Ahora imagínense, pues estas células deben que ser bien transparentes, pues para que pueda atravesar sin ningún problema los haces de luz. ¿Ok? Entonces, si ya dijimos que esta es la principal región donde pues vamos a tener nuestra incidencia de luz, pues vamos a hablar primero de los trastornos de la refracción. Y los trastornos de la refracción son aquellos que tienen que ver principalmente con la córnea. Y aquí vamos a hablar entonces de la miopía, de la hipermetropía, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues resulta que una visión normal, aquella que llamamos emétrope, es aquella donde nuestros medios ópticos, principalmente la córnea, hacen que coincidan exactamente el punto focal en la retina. ¿Qué pasa con la hipermetropía? Bueno, pues por alguna razón nuestro punto focal se encuentra posterior a la retina, por lo tanto la imagen se forma por detrás de esta. Esta situación se puede deber a dos cosas. Uno es que nuestro globo ocular sea más corto, ¿ok? Y si es más corto, pues aunque la córnea esté bien, la imagen se va a proyectar hacia atrás. O la segunda situación es que la córnea no sea tan redonda, sea un poco más plana, perdón, un poco más redonda, sea un poco más redonda, y si esta córnea fuera más redonda, pues igual haría que la imagen, este, miento, no, sí debería ser más plana, si no, no nos da. Ok, entonces son dos situaciones para que nos pueda dar hipermetropía. Una es que el ojo sea más corto o la otra es que nuestra lente sea más plana. Si la lente es más plana, a pesar de la longitud del ojo que es normal, la imagen la va a proyectar pues más para atrás, ¿no? Ahora, vamos con la miopía. Con la miopía, el problema es que la imagen, el punto focal, se encuentra por delante de la retina. Por lo tanto, la imagen se forma delante de esta misma. Y en ambos casos, se vería borrosa la imagen. Acuérdense que si no tenemos una adecuada incidencia de las haces de luz, eso se traduce a que se ve borroso. ¿Ok? La diferencia es que el paciente miope es más evidente su trastorno, ya que este no tiene mecanismos para compensarlo, mientras que el hipermétrope sí, porque se puede generar algo que se llama acomodación y más adelante pues, vamos a ver. ¿Ok? Entonces, en el caso de la miopía, se puede deber a dos cosas. Uno es que el globo ocular sea más alargado o, en su defecto, que la curvatura del cristalino, perdón, de la córnea, sea mayor. Y si la curvatura es mayor, a pesar de la distancia normal, pues va a hacer que la imagen se haga más para adelante. ¿Ok? Ahora, pues esos son trastornos pues muy comunes en la población. La mayoría es, lo más frecuente es que sean miopes, pero en el caso de los hipermétropes, la verdad es que estos clínicamente no son tan evidentes a menos que la hipermetropía sea muy, pero muy marcada, ¿ok? Pero por lo general, pues pasa desapercibido, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos corregir estos trastornos con los lentes? Y para esto, pues vamos a tratar de entender qué tipos de lentes podemos utilizar. Por ejemplo, en el caso de la hipermetropía, si la imagen se forma por detrás, ¿qué lente le metemos? Pues una que ayude a que los haces de luz converjan más adelante. Por lo tanto, utilizamos una lente de tipo convexa, ¿verdad? Entonces, la lente convexa va a hacer que haga que incidanos el punto focal, ahora sí, exactamente en nuestra retina. Y ya con esto, pues ya veríamos bien, ¿no? Ya no se vería borroso. Y en el caso de la miopía, ¿qué es lo que nosotros utilizaríamos? Bueno, pues si la imagen se está proyectando para adelante, yo quiero que las lentes hagan que los haces de luz se hagan más para atrás. Entonces necesito de una lente que haga que los haces de luz diverjan un poco para que puedan incidir ahora sí en la retina. Por lo tanto, los miopes utilizamos lentes que son bicóncavas. ¿Ok? Entonces las lentes cóncavas nos ayudan con este proceso. Muy bien. Y por último, aquí no lo, ajá, no viene, pero bueno, existe un trastorno que se llama astigmatismo. El astigmatismo realmente no es tan fácil de entender como esto. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos distintos puntos de convergencia de los haces de luz.
donde tenemos distintas curvaturas. Piensen que es como si fuera una córnea con baches. Entonces piensen que a lo mejor, por ejemplo, acá esta región tiene como que esta curvatura y acá, por ejemplo, acá tenemos como que este otro tope. Y en vez de aquí, por ejemplo, los haces de luz estar llegando exactamente así, así y así, y que todos van a hacer que todos caigan acá, acá y acá. ¿Qué es lo que va a pasar con esas curvaturas? Bueno, pues cuando un haz de luz converja acá, ¿qué va a pasar? Pues unos haces se van para acá, otros sí coinciden bien, pero otros se van muy para acá. ¿Y qué pasa si un haz de luz converge acá? Lo mismo, unos se van para acá, otros se van para acá y otros se van para acá. ¿Y qué es lo que sucede ya cuando la imagen global quieres traducirla acá? Pues unos sí caen bien, pero otros hacen que caigan en otras regiones. Entonces, al final de cuentas, también se traduce a que se va a ver borrosa la imagen. También es un trastorno frecuente. Pero entonces, ¿cuál es el problema inicial? Que nuestra superficie de la córnea no es completamente curva y tenemos estas, pues, mal llamados baches, ¿no? Nada más para que lo entiendan, que tenemos ciertas distorsiones en la superficie de nuestra córnea, principalmente, aunque también se han reportado que estas alteraciones pueden ser tanto a nivel del cristalino como a nivel de la retina, pero en menor medida, ¿no? Lo más frecuente es que sean a nivel de la córnea. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo podemos corregir? Bueno, pues con unas lentes que se llaman lentes cilíndricas. Entonces vamos a borrar esto, por ejemplo. Entonces una lente cilíndrica, ¿qué es lo que va a hacer? Que si yo le pongo la lente acá, la lente es como que una barra completamente, ¿no? Pues ¿qué es lo que va a pasar cuando los haces de luz converjan? No los estoy concentrando directamente. Entonces lo que voy a hacer es que a través de estos, como van a incidir, por así decirlo, de forma paralela, pues le estoy dando tiempo a estoy eliminando prácticamente la curvatura de la córnea para que ahora todo sea de forma proporcional. Entonces, al ponerle esta lente, voy a hacer que todos los haces de luz ahora sí caigan así y ya no tenga un ángulo de incidencia. Y con eso estoy evitando, ¿ok? Que se dispersen, ¿ok? Los haces de luz por estos baches que comentábamos. Cuando ustedes, por ejemplo, han visto una persona que tiene unos lentes así como que muy, muy gruesos, la mayoría de veces no es tanto que la lente es quien me ayuda a enfocar, la mayoría de veces es porque esos lentes que están como que muy, muy gruesos tratan de corregir el astigmatismo con esta parte. De, si yo le pongo un mayor grosor, la parte de la incidencia estoy eliminando las curvas, ¿no? Entonces, pues bueno, se pueden hacer varias combinaciones si tienes miopía y astigmatismo, pues hay lentes específicas para esto, ¿no? O sea, que combinan todo. Y ahora, la parte, eso del astigmatismo no es como que sea tan parejo, ¿no? Entonces podemos tener ciertas regiones. Entonces, para esto, siempre cuando ustedes van con el oftalmo o con el optometrista, siempre en su graduación, la parte del astigmatismo se refiere como grados, ¿ok? Te dice qué tanto de graduación a cuántos grados, ¿no? Partiendo a lo mejor como de un plano cartesiano, que a lo mejor a 7 grados está la alteración, que a 9 grados está la alteración, que a 17 grados está la alteración y demás. Mientras que para el caso de la miopía y la hipermetropía te ponen, por ejemplo, qué tanto te falta de dioptrías, ¿no? A veces dicen, te falta 0.75, ¿no? De dioptrías. Te falta una dioptría, 1.5 hasta 2 dioptrías, etcétera, etcétera, ¿no? Depende qué tanto. Y algo, por ejemplo, interesante, o bueno, hay estudios sobre esto, es que se asume luego a esos trastornos de, principalmente a la miopía, con este alargamiento del ojo que tenemos, a, bueno, primero mencionar que todo este desarrollo del globo ocular se va a dar principalmente en la edad pediátrica, ¿no? Por lo tanto, ahí todavía se puede corregir, o al menos eso nos han dicho, ahorita vamos a ver por qué sí, por qué no, pero ya en la vida adulta, pues ya no, ¿no? Por la parte del crecimiento. Bueno, se ha dicho que en pacientes, bueno, en individuos pediátricos, en niños, que desde un principio por sus actividades que desarrollan, se han especializado en la parte de leer mucho, en la parte de realizar alguna actividad que tenga que ver con mucho grado de enfoque, ¿ok? Pues por procesos de adaptación, el cuerpo lo sensa como, ¿sabes qué? Necesito enfocar mucho, 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 mucho. Entonces, lo que le estuvo haciendo el globo ocular fue alargarlo más, más y más. Entonces,
Pues de aquí puede venir hasta cierto punto esa parte que se tiene, ¿no? De que los que usan lentes, que son como que más listos, que demás, no es tanto por esa parte, sino con la parte del desarrollo que se haya tenido, ¿no? Tanto en la parte de, pues, desde un principio estar sometidos a un proceso de lectura, redacción de forma temprana, pero también a otro proceso de habilidades, ¿no? Como puede ser parte de construcción, alguien que se dedicaba, por ejemplo, a hacer como que, no sé, visualizar bichos a lo mejor de muy, muy cerca, quien se dedicaba mucho a hacer como que pulseras y estarle ahí metiendo esta bolita con el hilo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, tiene que ver pues, en parte con eso, pero pues no está completamente claro. Solamente son, eh, pues, teorías, ¿no? Bueno, pues ya vimos la parte de la córnea, vamos ahora con el cristalino. Y dijimos, el cristalino realmente es como que una lente redondita en comparación con la córnea, que nada más es una parte. Es una lente redondita y esta está suspendida en nuestra capa media por los tendones de la zónula, ¿ok? O las fibras de la zónula, y que estos a su vez están sostenidos por nuestro músculo ciliar. Entonces tenemos músculo ciliar, tendones de la zónula, ¿ok? O fibras de la zónula y el cristalino. ¿Ok? En el cristalino, nuevamente, lo que nos interesa es que este sea transparente y en este caso, en específico para el cristalino, que se pueda deformar. ¿Ok? De hecho, si nosotros quitamos al cristalino de las fibras de la zónula, el cristalino se hace completamente esférico. ¿Ok? Entonces, decíamos, si bien el cristalino no tiene el mayor poder dióptrico, es el que puede modificar su poder en ciertas circunstancias dependiendo de un fenómeno llamado acomodación. Entonces, el cristalino necesita esta consistencia de ser maleable, ¿ok? Para que pueda modificar este poder dióptrico y podamos enfocar en ciertas circunstancias. Muy bien, y nuevamente debe que ser transparente. Entonces, ¿de qué depende todo esto? Del grado de contracción que tenga nuestro músculo ciliar, prácticamente de este. Entonces, hablamos, por ejemplo, que de una estimulación simpática, el músculo ciliar se va a relajar por estimulación principalmente beta. ¿Ok? Y esa estimulación beta, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se relaja el músculo y al relajarse lo que va a hacer es que los tendones de la zónula van a traccionar más porque se está relajando el músculo. Entonces, al traccionar más los tendones de la zónula, lo que van a hacer es que el cristalino se haga más delgadito. Y al hacerse más delgadito, disminuye la curvatura. Y acuérdense, acá depende de la curvatura. Si la curvatura disminuye, ¿qué es lo que pasa? Que disminuye el poder dióptrico o el poder de enfoque. ¿Ok? Entonces, si disminuye el poder de enfoque, pues la imagen se proyecta un poco más para atrás. Pero ¿qué sucede con una estimulación parasimpática? Se contrae el músculo, ¿ok? Se contrae el músculo ciliar y entonces las fibras de la zónula se relajan, ¿ok? Se relajan las fibras de la zónula y ya dijimos que si se relajan estas o se extrae el cristalino o se quita de las fibras de la zónula, este cristalino tiende a hacerse más redondo. Entonces, si se hace más redondo, ¿qué sucede? Nuevamente, curvatura de la lente. Si ahora la curvatura es mayor, va a hacer que los haces de luz converjan mucho más cercano, ¿ok? O en un punto mucho más cercano, ¿no? Se enfocan más los haces de luz. Entonces vean lo importante que el cristalino sea maleable por un lado, pero también transparente. En cuanto a las patologías que podemos considerar acá, tenemos primero a la catarata. La catarata es que por alguna razón nuestro cristalino se torna opaco. Ahora, no hablamos tanto de la composición del cristalino, pero este principalmente tiene fibras de colágeno que están dispuestas en una relación lineal para que la incidencia de la luz no modifique a su trayecto. ¿Ok? ¿Qué sucede con ciertos procesos donde hay, por ejemplo, respuesta inflamatoria, hay respuesta proliferativa? Que estas fibras de colágeno, en vez de entramarse de forma lineal, ahora se entraman como si fuera como una red. Entonces, esta red hace que las fibras ya no tengan esta disposición paralela a los haces de luz y se empiezan pues, a depositar como, o sea, cualquier dirección.
y lo que van a hacer es que cuando la luz interfiera, se va a tornar opaco. Además, recuerden que las fibras de colágeno, como son proteínas, tienden a acumular agua, entonces empiezan a hacer un infiltrado allá adentro, ¿no? Eso puede ser desde un carácter congénito y que a lo mejor la causa no está bien establecida, pero pues hay factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo tener diabetes, tener alguna infección activa que no se haya resuelto, principalmente a nivel de la capa media, una uveitis podría ser, ¿ok? Pues una hemorragia también podría ser. Entonces, cualquier situación que considere una respuesta proliferativa en aumento de depósito, ahí pues lo puede hacer, ¿no? Con mucho cuidado, por ejemplo, con los pacientes diabéticos o cualquier patología crónica mal controlada, lo puede hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ahora ustedes díganme si realmente va a poder pasar la luz acá. No, no va a poder verlo, por lo tanto se va a tener que operar, ¿no? Y pues ya. Entonces aquí el problema es que ese se torna opaco, ¿ok? Bueno, pues ya dijimos que este cristalino al ser maleable pues puede modificar su poder dióptrico. Vamos a hablar primero del reflejo de acomodación. Ustedes, por ejemplo, cuando están viendo de lejos, yo creo que así sin hacer ningún esfuerzo, a lo mejor de forma inconsciente, ustedes pueden ver muy bien a una distancia de 6 metros, ¿ok? Sin embargo, una distancia de 6 metros, lo que ven aquí cerca, por ejemplo, si están viendo de frente, acá lo que está cerca lo ven borroso. Entonces, para que ustedes puedan ver lo que está cerca, necesitan este proceso de acomodación. Aquí, por ejemplo, les puse al niño, ¿no? Que pues está viendo de cerca el libro y pues necesitas de esta acomodación. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el proceso de acomodación? Bueno, ese reflejo, como su nombre dice, un reflejo requiere de 7 pasos. Pues resulta que el estímulo inicial es una imagen que está cerca y que la solemos ver borrosa. Como se ve borrosa, lo que tú quieres hacer es enfocarla más cerca. Y para enfocarla más cerca, tú necesitas que tu convergencia de haces de luz sea a un punto focal más cercano. ¿Ok? Por lo tanto, ¿tú qué quieres hacer con tu cristalino? ¿Hacerlo más delgado o hacerlo más redondo? Hacerlo más redondo, porque dijimos que entre mayor sea la curvatura, mayor es el enfoque. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando nosotros queremos enfocar, principalmente el reflejo de acomodación, se dice que en distancias menores de 6 metros se empieza a utilizar la acomodación, pero este es más evidente a distancias menores de 1 metro o todavía más evidentes a menos de 60 centímetros. Dos reglas. Cuando ustedes quieren enfocar algo de 2 reglas de distancia, es decir, casi 2 cuadernos de largo, a fuerzas se está utilizando más este reflejo de acomodación. A distancias de 6 metros menores se puede utilizar, pero no tanto, ¿no? O sea, el enfoque pues va a depender del esfuerzo del grado de contracción del músculo ciliar que comentábamos. Entonces, ¿cuál es el estímulo inicial? Nuevamente, objetos a una distancia cercana, ¿ok? Más evidente a menos de 60 centímetros. Segundo, ¿cuál es el receptor? Pues es quien recibe la información visual, ¿no? Pues la retina. Después la retina manda la vía aferente, ¿ok? Entonces aquí, objeto cercano, es el estímulo. 2, vamos a dejarlo así como la retina. 3, el nervio óptico, que es la vía aferente. 4, el centro integrador. Vamos a dejar que es, pues vamos a ponerle que es el mesencéfalo, ¿ok? 5, vía eferente. La vía eferente va a ir por parte de del trigémino, que es el quinto par craneal. Okay. El efector, ¿quién va a ser? El músculo ciliar. Bueno, la parte del quinto par craneal por una rama parasimpática. ¿Ok? Y 7, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues aumento de la curvatura del cristalino. Entonces, si el cristalino se hace más redondo y la imagen está cerca, va a hacer que la imagen justamente converja, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema con este reflejo de acomodación? Que con el paso del tiempo, como sucede en otros sitios, pues el cristalino empieza a tornarse menos deformable.
Un niño, por ejemplo, puede enfocar muy bien su mirada en objetos muy, pero muy, muy pequeños, ¿no? Yo creo que luego hasta han visto, ¿no? Cómo se acercan demasiado al libro, empiezan a ver detalles que una persona adulta pues no suele ver. Pero con el paso del tiempo, este cristalino se torna menos deformable, además de que el músculo ciliar pues tiene menor fuerza. ¿Y a qué se traduce esto? Que cuando nosotros en una edad adulta queremos utilizar el reflejo de acomodación, pues ¿qué pasa? ¿Cómo han visto sus papás cuando ya no pueden ver algo de cerca, ¿no? ¿Cómo ven su celular? Lo ven así, ¿no? Que ven de lejos. Pues ya no enfocan, ya no les sirve el reflejo de acomodación, ¿no? Entonces, para esto, pues, ¿qué se puede utilizar? Pues unas lentes, así se les conoce, ¿no? Lentes para ver de cerca, que prácticamente son lentes de qué tipo. Ustedes díganme, ¿son cóncavas o convexas? A ver si sí que aparte de las lentes. Convexas. Muy bien, son lentes convexas. Entonces, las lentes para ver de cerca son lentes convexas que pues van a hacer casi el mismo efecto que el cristalino al hacerse redondito, ¿no? Pues, si ya no puede hacer el cristalino, pues le pongo un lente y se hace redondito, ¿no? Y sí, realmente, pues si es una persona que no tenga ningún otro trastorno de la refracción, puede ver de lejos sin ningún problema, sí, pero pues ya para ver de cerca pues, se pueden utilizar los lentes, ¿no? Y tampoco es necesario que traiga los lentes todo el tiempo. Ahora, si yo les preguntara, por ejemplo, en el caso de la miopía y en el caso de la hipermetropía, ¿ok? ¿Cuál de estas dos patologías va a resentir mucho menos eh, esta condición del paso de la edad? ¿Ustedes quién dirían? ¿El miope o el hipermétrope? Bueno, de entrada a esta condición se le llama presbicia, ¿no? La presbicia es la disminución de la agudeza visual por el paso de la edad y se debe a que el cristalino pues ya no, bueno, el reflejo de acomodación se ve disminuido. ¿Ok? Acuérdense, la miopía, acá está la situación inicial. En la miopía es que la imagen se enfoca adelante. Ujú. La hipermetropía es que la imagen se enfoca atrás. ¿Qué es lo que suele hacer el reflejo de acomodación? El reflejo de acomodación hace que la imagen se enfoque más para adelante. ¿Ok? Entonces, ¿quién creen que va a resentir mucho menos esta presbicia? ¿El miope o el hipermétrope? Una persona con miopía. Muy bien, una persona con miopía es quien lo va a resentir menos, porque pues, el miope desde un principio, pues, su imagen está enfocada para adelante, entonces este no tuvo que utilizar a lo mejor el reflejo de acomodación. Entonces, desde un principio le pusieron lentes y ya desde un principio se acostumbró a usar lentes. Mientras que al hipermétrope, ya dijimos, el hipermétrope depende mucho del reflejo de acomodación. Vean, el hipermétrope, su imagen se forma para atrás. Entonces, el hipermétrope siempre está utilizando el efecto de acomodación. Siempre, siempre. Por eso es que a veces no utiliza lentes. Pero este en algún momento va a llegar a utilizar lentes en la edad adulta. Y lo va a resentir aún más porque pues no se acostumbró a la vida, ¿no? Por ejemplo, entonces, donde la imagen se enfoca para atrás, pues no pasa nada. Pues utilizas acomodación, haces más redondo el cristalino y ¿qué pasa? Pues la imagen la enfocas adelante. Entonces, el hipermétrope, por eso es que a veces no es clínicamente tan evidente, ¿no? Entonces, a este sí, cuando llega a una edad mayor de 45, 50 años, donde empieza, desde los 30 empieza a disminuir este efecto de acumulación, es más evidente después de los 45, 50, pues va a ser mucho más el impacto y ahí sí, pues ponle lentes y pues no va a querer, ¿no? Y va a ser más evidente. Pues, uno que es miope, pues en un principio se acomodó, se acostumbró y pues no pasa nada, ¿no? Muy bien, ahora sí, pues ya terminamos con esta parte clínica. Entonces, alteraciones del cristalino, la catarata, que es una opacificación, el reflejo de acomodación, su alteración se traduce a presbicia, disminución de la agudeza visual por disminución de la acomodación, por disminución de la distintividad del cristalino. ¿Ok? Y para terminar con los medios ópticos, no basta nada más con que yo tenga mis lentes bien. La otra cosa, acuérdense, depende de la incidencia de el haz de luz.
¿Ok? Vean aquí, pues, cómo están llegando los haces de luz. Pero quien realmente va a determinar qué tanta luz va a estar llegando a la retina, ¿quién es? Nuestra pupila. Y la pupila ya dijimos que es esa región central delimitada por el iris y que se ve negra por el pigmento visual que se encuentra en el fondo de la retina, ¿no? Entonces, de acuerdo con el grado de apertura de mi pupila, yo voy a tener una regulación de qué tanta luz va a estar llegando. Entonces, yo creo que con este ejemplo se va a ver muy bien. Vean, vamos a partir de la parte de la imagen central, que es lo normal. Esa es la cantidad de luz que normalmente estaríamos recibiendo. ¿Ok? Sin embargo, si yo dilato la pupila, recibo mayores haces de luz. Entonces, si esto la traduzco, por ejemplo, a la parte de convergencia, pues ahora los lentes, al tener una mayor incidencia de haces de luz, vamos a poner que acá están recibiendo, no sé, 7, ¿no? 2, 4, 6, 7 haces de luz, porque la pupila está muy abierta. Y aquí al cristalino que está después, ¿cómo le van a llegar los haces de luz? Ah, pues desde acá, desde acá, desde acá, desde acá. Y la imagen, pues se va a hacer como que más acá. Ahí está. ¿Y qué sucede si yo, por ejemplo, perdón, esto es, ya lo moví. Bueno, esto es para la pupila dilatada. ¿Y qué pasa con la pupila contraída? Acá está el cristalino, esa es la pupila. Pues los haces de luz que van a llegar acá, pues van a ser prácticamente estos. Y estos, vean que van a incidir en el cristalino acá y van a hacer que en la retina, pues lleguen, pues de una forma más convergente, ¿no? Entonces, esto análogo al diafragma de una cámara que mencionábamos, ¿ok? Entre más cerrada esté la pupila, va a hacer que los haces de luz converjan aún más específicamente en nuestro punto de mayor agudeza visual en la retina, ¿ok? A diferencia de una pupila dilatada que hace que pues, los haces de luz pues entren todos y no sean tan selectivos. Entonces, la pupila me ayuda para dos cosas. Uno, para regular la cantidad de luz que va a estar entrando, pero además para darme como que esa parte de enfoque, ¿no? Piensen que cuando la pupila está contraída, los objetos que están aquí luego, llegando, los voy a ver bien, mientras que los que se encuentran hacia la periferia se van a ver un poquito borrosos. Y esta relación entre lo que veo bien con lo que se ve borroso nos da una cualidad de profundidad. Yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, ¿no? En las cámaras de celulares, cuando quieren enfocar algo, lo que enfocan se ve bien clarito, pero todo lo que está atrás se ve borroso. Pero si ustedes después enfocan algo que está atrás, lo que se ve adelante se ve borroso, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que hace la pupila, ¿ok? Entonces, nos ayuda para esas dos cosas. Uno, para ayudar a regular la cantidad de luz que entra y dos, para darnos este efecto de profundidad. Muy bien, entonces pues vamos a decir que la pupila, ¿ok? Depende de los músculos que se encuentran en el iris. Y en el iris tenemos dos músculos, un dilatador de la pupila y un constrictor de la pupila, o un esfínter de la pupila, también llamado. En el caso de la estimulación parasimpática, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se contraiga el esfínter de la pupila principalmente. ¿Y esto que se va a traducir? A una disminución en el radio de este. Y eso se le llama miosis, ¿ok? Que es la contracción de la pupila. La estimulación parasimpática va a estimular al dilatador o músculo radial de la pupila. Este, como su nombre lo dice, pues lo va a dilatar, va a incrementar el radio y a este fenómeno se le llama midriasis, ¿ok? La valoración de las pupilas es importante siempre en el contexto de el estado de conciencia, ya que las pupilas siempre es un dato muy importante para la valoración de ciertas lesiones a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, si la lesión, por ejemplo, fue a nivel de la corteza, si fue a nivel del mesencéfalo, si fue a nivel del bulbo, nos va a dar siempre un cierto patrón de pupilas. Además de que las pupilas también nos pueden ayudar para ciertos datos, por ejemplo, de consumo de alguna droga, ¿no? Hay ciertas drogas que generan midriasis, hay ciertas drogas que generan miosis, ya ustedes pues, podrían hacerse una lista de cuáles podrían ser, ¿no? ¿Ok? Y esto, por ejemplo, en la parte clínica, ¿cómo lo podemos valorar? A través de los reflejos pupilares, ¿no? Entonces, ese reflejo pupilar nos ayuda junto con el reflejo de acomodación para responder a una visión cercana y ahorita vamos a ver cómo es. Pues resulta que cuando nosotros recibimos un estímulo visual directamente, vean qué es lo que sucede.
Lo que yo quiero hacer es que si me está llegando mucha luz, yo quiero hacer que la luz no llegue de forma dispersa a la retina. Y si yo quiero hacer que no llegue de forma dispersa, hay que controlar un poco más la cantidad de luz que va a llegar. Entonces yo generaría, o mi respuesta debería de ser una miosis. Cerrar la pupila para que no llegue de forma tan difusa a esos haces de luz, ¿no? Eso, por ejemplo, como acá lo vemos. Llega la luz directamente. ¿Y qué va a pasar? Como es un reflejo, nuevamente, paso uno, el estímulo, que es un estímulo lumínico, ¿no? La luz directamente. Dos, el receptor, ¿quién es? La retina. Tres, ¿quién es? El nervio óptico. Aquí está el nervio óptico. Muy bien. Cuatro, ¿quién va a ser nuestro centro integrado? Dijimos que el mesencéfalo y aquí vamos a hablar ya de ciertas estructuras. Resulta que las fibras del nervio óptico van a llegar a algo llamado núcleo pretectal. Y de aquí sale otra neurona que va a hacer a su vez sinapsis con los núcleos de Edinger-Westphal, que de aquí es donde sale la neurona eferente. ¿Ok? La neurona eferente que va a ser a partir de el trigémino, ¿ok? A través de la inervación parasimpática, ¿ok? Pues va a dar la parte de contracción del músculo del esfínter, ¿no? Del iris. Muy bien, y por lo tanto, 6 es la estimulación de el esfínter de la pupila y 7, la respuesta sería la miosis. ¿Ok? Pero vean que aquí como el núcleo pretectal manda información de forma bilateral, cuando yo estimulo una pupila, vean cómo también la otra se va a contraer. A ver, ven ahí. Justamente ahí está. A esta refleja del otro, la respuesta refleja del otro ojo a la estimulación visual se le llama reflejo consensual. ¿Ok? Entonces, los reflejos pupilares es el reflejo fotomotor, este que vemos acá, y el reflejo consensual, que es la respuesta contraria de forma similar. Muy bien. Y entonces, vamos a poner la siguiente situación. Cuando nosotros queremos enfocar así de la nada, no sé, imagínense, nos piden, ¿sabes qué? Cierra los ojos. Bueno, ve enfrente, cierra los ojos y de repente pon, no sé, ponte un lápiz aquí enfrente y abre los ojos, inmediatamente vas a enfocar hacia el lápiz. Y si no, ustedes traten de hacerlo ahorita. Vean hacia enfrente, cierren los ojos, coloquen su dedo, una pluma o algo frente a su mirada, abran los ojos, inmediatamente se va a enfocar hacia su dedo. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando un reflejo que se llama tríada cincinática, ¿no? O la tríada de la vista cercana. ¿Y en qué consiste esta tríada de respuesta cercana? Uno es que yo voy a generar acomodación, lo que ya habíamos visto, ¿no? De por sí. Hay acomodación, ese es el componente uno. Dos, hay miosis, porque si yo tengo un objeto acá cercano, yo quiero hacer que la cantidad de luz que llegue a mis ojos sea menor, porque solamente quiero lo que llegue acá, no quiero lo que esté acá. Y es lo que decíamos, ¿no? La otra parte de las pupilas es darnos el efecto de profundidad. Yo solamente quiero que me llegue la información visual que está aquí y no la que está acá. Y por último, ¿qué hicieron sus ojos? Cuando abrieron, luego sus ojos se hicieron hacia adentro. Este fenómeno se llama convergencia, es decir, la mirada hacia el centro. Porque, ojo, para enfocar un objeto, la mirada en estado normal siempre estaría viendo hacia enfrente, pero yo lo que quiero enfocar no siempre está enfrente. Entonces también me debo que valer de mis movimientos oculares y eso es otro tema. Pero en general, la respuesta a una vista de un objeto cercano se conforma por la tríada cincinética, así se le conoce, ¿no? Que incluye, uno, reflejo de acomodación por parte del cristalino. Dos, miosis por parte de la pupila. Y tres, la convergencia por contracción de los músculos rectos internos. Se contraen los internos y ven hacia acá, hacia adentro, ¿no? Muy bien, entonces esta parte de reflejos pupilares se utiliza demasiado en la parte clínica para valorar unos estados de conciencia que ya hemos dicho, pero también forma parte de la exploración del segundo par craneal, ¿ok? O el reflejo, perdón, el nervio óptico.
Muy bien, entonces pues hasta aquí termina la parte de medios ópticos y ya estaríamos entrando a la parte del procesamiento pues visual en sí. ¿Tienen alguna duda? No, Fer, todo bien. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, pues ya una vez visto cómo es que la luz va a llegar a la retina, pues ahora hay que hablar un poco sobre la retina, ¿ok? Que es pues como que a nivel macroscópico nuestro receptor inicial de todo esto. Bueno, vamos a ver a la retina primero desde un punto de vista anatómico y esto es lo que normalmente veríamos en algo llamado fondo de ojo. El fondo de ojo se visualiza con algo llamado oftalmoscopio, que también se utiliza en la parte clínica, y es como que una pequeña lupita que tú acercas al ojo del paciente y puedes ver. Eso es lo que normalmente verías. La verdad es que es un poco difícil, pero pues con la práctica, ¿no? Como todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente vemos en un fondo de ojo? Vemos esta región donde normalmente emergen los vasos sanguíneos. Eso es lo que primero deberían de identificar ustedes. ¿De dónde salen todos los vasos sanguíneos? Bueno, los vasos sanguíneos emergen de una región llamada disco óptico, ¿ok? Ese disco óptico que se ve aquí como que esta región acá amarillita, pálida, como que bien limitada, como un disco, o también llamada papila óptica. Aquí es donde emergen los vasos sanguíneos, ¿ok? Los vasos retinianos y también donde van a converger las venas retinianas. Pero además aquí es donde van a originarse los donde va a originarse el nervio óptico. Aquí convergen los axones que reciben información de los fotorreceptores y demás estructuras. ¿Ok? Y aquí es donde se forma entonces el nervio óptico. ¿Ok? Entonces la papila óptica o el disco óptico es donde emergen los vasos sanguíneos, pero también donde se origina el nervio óptico. ¿Ok? Vemos acá, entonces esta sería la región de la papila. Como en esta región no tengo fotorreceptores, también se les conoce como el punto ciego. ¿Ok? A ver si después en el Telegram les paso un ejercicio para que puedan ver que realmente existe un punto ciego, pero nuestro cerebro hace como que llena ese espacio con el resto de información que estamos recibiendo. Pero sí tenemos un punto ciego. ¿Ok? Aproximadamente en la retina se encuentra entre los 7 a 9 grados. ¿Ok? Respecto a la fobia, que tenemos fobia. Bueno, pues esa es una región. Y vean que la región donde casi no hay vasos sanguíneos y que se ve como que una región pálida, todo esto es la mácula, esto que se ve como amarillo acá, donde casi no hay vasos sanguíneos y se ve de forma muy pálida y de forma circunscrita es la mácula. Y la parte más central, que a su vez se ve como que oscurita, es la fobia. ¿Ok? La fobia es el punto de mayor agudeza visual que nosotros tenemos, ¿ok? En toda la retina. Y vean que, por ejemplo, realmente los haces de luz al estar atravesando todos nuestros medios ópticos, realmente lo que buscan es que nuestro punto focal entonces quien sea la fobia. Fobia significa excavación. Y si vemos, voy a borrar todo y vamos a darle zoom. Vean, por ejemplo, cómo tenemos acá esta pequeña excavación. Eso se debe gracias a que, pues aquí no voy a tener tantas capas y voy a estar condensando principalmente ciertos fotorreceptores, que son los que me ayudan con la agudeza visual. Algo importante es que ahí no debe que existir vasos sanguíneos, pues para que no exista interferencia, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la fobia y es el punto de mayor agudeza visual. Entonces, a partir de la fobia, nosotros podemos trazar un como que mapa, ¿ok? O nuestro plano cartesiano. Y a partir de la fobia podemos definir a lo que se encuentra de la fobia para adentro, la vamos a denominar como retina temporal, perdón, de la fobia para afuera, como retina temporal, es decir, lo que estaría como para acá, y de la fobia para adentro en dirección hacia el disco óptico sería la retina nasal, lo que está hacia adentro. Vemos que esta disposición pues realmente no es bien lineal. Nuestro campo visual no es completamente un círculo, es más que nada como que un óvalo, nada más que aquí no se ve mucho. ¿Ok? Lo que está hacia arriba de la fobia, pues bueno, se le conoce como retina superior, como lo que está hacia abajo, retina inferior. Y a partir de acá piensen que se puede medir como 0 grados hacia la periferia. Y lo que les decía, nuestro punto ciego más o menos se encuentra hacia los
7 o 9 grados. ¿Ok? Bueno, eso a nivel macro. A nivel micro, nuestra retina tiene 10 capas y está conformado principalmente por 5 tipos de células. Tenemos a los fotorreceptores, conos y bastones, que son los que prácticamente van a recibir la información de lumínica y la van a transformar a lenguaje neuronal, que es actividad eléctrica. ¿Ok? Las células pigmentadas, esas que están hasta acá abajo, ¿ok? Que ahorita vamos a ver, es un epitelio. ¿Ok? Y esta es la parte de la retina que no deriva del tubo neural. ¿Ok? Las interneuronas, ¿ok? Que a su vez están conformadas por células bipolares, que son estas que ven acá. Células bipolares, células horizontales y células amácrinas. ¿Ok? Las interneuronas, su principal función es modificar la información visual primaria, que es la que reciben los fotorreceptores. Entonces, tiene que ver con los campos receptores, con el grado de convergencia de información. Después vienen las células ganglionares, son esas células que realmente van a iniciar la vía aferente. Esas, por ejemplo, cuando salen de la retina, forman el nervio óptico. Y este nervio óptico después llega a nivel del tálamo, ¿ok? Entonces, las neuronas ganglionares son las que realmente generan la vía aferente de nuestro sistema visual. Esas neuronas, por ejemplo, generan potenciales de acción en comparación con las interneuronas y los fotorreceptores, que estas generan potenciales electrotónicos o potenciales de receptor. ¿Ok? Esos no generan potenciales de acción. ¿Ok? Y por último, las células de Müller, esas que se ven hasta acá atrás como que amarillo, no sé si las alcancé a ver, las estoy limitando ahorita, pues son células muy, muy grandes que nos ayudan con el soporte y la parte de nutrición. Realmente es como si fuera análogo a la glía que se encuentra en el sistema nervioso central. ¿Ok? Y pues nos ayudan con la parte del sostén, con la parte de nutrición, pero también con la parte del reciclado de neurotransmisores, como cualquier otra glía. Muy bien, entonces, pues, ¿cuáles son las capas de la retina o cómo es su disposición? Son 10 capas y la primera capa es el epitelio pigmentado. ¿Ok? La segunda capa es la capa de fotorreceptores, donde prácticamente tenemos a la región donde se va a dar el proceso de transducción inicial. Aquí es donde la luz va a generar su proceso, ¿ok? Después tenemos a la membrana limitante externa, ¿ok? Esta membrana limitante externa es la que pues va a dividir la capa de fotorreceptores con la capa nuclear externa. La capa nuclear externa, siempre que escuchen nuclear, hace referencia a donde hay somas, ¿no? O núcleos, valga la redundancia de neuronas. En este caso, los núcleos de quién? De los fotorreceptores. ¿Ok? Después viene nuestra capa plexiforme externa. Siempre que escuchen plexiforme es donde va a haber sinapsis. En este caso es la sinapsis entre los fotorreceptores con las células bipolares. Esa es la capa plexiforme externa. Después viene la capa nuclear interna. Y la capa nuclear interna nuevamente núcleos ¿de quién? De las células bipolares. Entonces son núcleos de las células bipolares y en general de las interneuronas. ¿Ok? Después viene la capa plexiforme interna y esta, nuevamente plexiforme, depende de la sinapsis. Pues va a involucrar a las sinapsis que existen entre las células bipolares con las células ganglionares. Y de aquí está sencillo, pues después vienen las células ganglionares en sí. ¿Ok? La capa de células ganglionares o capa 8. Después que viene, pues las células ganglionares emiten después sus fibras aferentes, que es entonces la capa de fibras aferentes. Y por último, ¿qué vamos a tener? Cuando ya no tenemos ningún componente nervioso, tenemos a la membrana limitante interna. ¿Ok? Bueno, pues dicho esto, vamos a ver, es importante recordar esta parte. ¿Cómo van a hacer o cómo van a llegar los haces de luz en estas capas? ¿De dónde a dónde van a tener que atravesar? Y la verdad es que los haces de luz atraviesan desde acá, desde la parte, se puede decir, más profunda, y después llegan hacia el pigmento. Entonces tienen que atravesar los haces de luz todas las capas de la retina. Por eso es importante, vean la distribución que tenemos acá. La mayoría de las células están dispuestas en forma paralela para que no interfieran mucho con los haces de luz.
Y vean que una vez llegan los haces de luz, ya pueden interactuar con nuestros fotorreceptores. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a enfocarnos en estos minutos que quedan con las principales funciones celulares de esto. Vamos a iniciar con el epitelio pigmentado. Vean acá cómo el epitelio genera como que ciertas vaginaciones para que empiecen a incluir o tengan un estrecho contacto con la parte del fotorreceptor. ¿Ok? Entonces, las tres funciones principales de estas células pigmentarias son, uno, mantener el ciclo de los discos de los fotorreceptores. Los discos se encuentran en esta parte externa de los fotorreceptores. Esto que se ve aquí como que rayitas, esos son los discos. Estos discos, como están en constante renovación, aproximadamente cada 20 días se generan esta capa de discos, pues si estos no fueran reciclados, pues nosotros estuviéramos creciendo en nuestra parte de retina, ¿no? Y eso yo no lo quiero. Entonces, las células pigmentadas, bueno, lo que van a hacer es fagocitar a los discos una vez que ya han madurado. Y vean acá cómo se ve. Vean cómo va el proceso de maduración, ¿ok? Y vean cómo pues, lo empieza a fagocitar y ya. Una segunda función es que participa en algo llamado ciclo de los retinoides. Los retinoides son importantes para algo llamado pigmento visual. Un pigmento visual es eso que nos ayuda a captar eh, pues los haces de luz. Cuando hablábamos del proceso de absorción en óptica, ¿recuerdan? Teníamos la parte de absorción. Bueno, quien absorbe realmente las longitudes de onda de la luz son los pigmentos, ¿ok? Y en este caso el pigmento visual depende del retinoide y este retinoide pues necesita pasar por las células pigmentadas para que genere su ciclado. Muy bien. Y por último, pues esta parte donde realmente carecemos de vasos sanguíneos, si ustedes recuerdan, bueno, pues la nutrición en esta región se va a dar principalmente por este tipo de células, ¿no? Ya que aquí, por ejemplo, tendríamos a la coroides, y entonces las células pigmentarias toman los nutrientes de la coroides y lo empiezan por difusión a mandar hacia los fotorreceptores. Muy bien. En el caso de los fotorreceptores, pues son conos y bastones. Existen ciertas diferencias, por ejemplo, que los conos nos ayudan más con la visión a color, con la agudeza visual, ¿ok? Mientras que los bastones nos ayudan más con la escala de grises, ¿verdad? Con la parte de profundidad y con la parte de la visión en la oscuridad. Ahora, la disposición de estos conos y bastones no es la misma en toda nuestra retina. Vemos que, por ejemplo, aquí partimos desde los 0 grados, acuérdense, ¿desde dónde? Desde la fobia, ¿no? Y de aquí pues nos extendemos hacia la periferia, aproximadamente hasta 90 grados o 80 grados. ¿Ok? Ahora vean que, por ejemplo, estamos en verde con los conos y en morado con los bastones. Vemos que la mayor densidad de conos se encuentra a nivel de la fobia. ¿Ok? De hecho, hay una región de la fobia que se encuentra solamente conformada por conos y no por bastones, y esa región se le llama fobiola. En la fobiola se puede decir que la parte más central de la fobia aún tiene una mayor agudeza visual, pero eso pues ya es a nivel un poco más microscópico, ¿no? En el fondo de ojo no podemos ver la fobiola. Y vean que, por ejemplo, entre más nos vamos hacia la periferia, disminuyen los conos, pero aumenta la densidad de bastones. Y vemos, por ejemplo, acá que tenemos nuestro punto ciego, que es el disco óptico. Vean, aquí, por ejemplo, pues no hay nada de fotorreceptores por lo que ya comentábamos, ¿no? Y se encuentra más o menos entre los 17 y los 19 grados. Pero les había dicho, creo que 7 a 9 son 17 a 19 grados. ¿Ok? Ahora, pues bueno, ya más o menos, pues con esto comprendemos, ¿no? Por qué, por ejemplo, los conos se relacionan con la agudeza visual y los bastones, pues no. Muy bien. Ahora, en nuestra retina, ¿qué tenemos más? ¿Conos o bastones? La verdad es que tenemos mucho más bastones que conos, ¿ok? Pero, pues, bueno, ya dijimos que estos bastones realmente no nos ayudan mucho con la agudeza, entonces, pues, realmente solamente nos ayudan con la parte de sensar la luz, con el grado de luminosidad, es decir, nos ayudan, por ejemplo, a sensar cuando entramos en un campo, en un cuarto oscuro de repente, que podamos saber como que ciertas sombras, pero estas sombras pues no siempre las distinguimos con tanta agudeza, ¿no? Es por eso que a veces cuando apagamos la luz y ya nos vamos a dormir, pues aún
montón de ropa sucia que vemos en una esquina, pues le encontramos forma de un monstruo, ¿no? Porque pues, no tenemos agudeza visual para poder interpretar eso. Y la mente pues interpreta lo que quiere, ¿no? En el caso de las interneuronas, pues bueno, recordar que tenemos tres tipos: células bipolares, amácrinas horizontales, y en el caso de las células ganglionares, son las que conforman la vía aferente. Muy bien, pues vamos a hablar primero de las interneuronas. Su principal función es formar circuitos internos retinianos que a su vez nos van a ayudar a generar un proceso de convergencia de la información. Entonces, lo que yo quiero es que toda la información que reciben los fotorreceptores a su vez vaya haciendo un proceso de mayor selectividad, mayor selectividad, mayor selectividad. Entonces, si yo partí a lo mejor de 1000 fotorreceptores, yo quiero que existan 100 células bipolares. Y por cada 100 células bipolares, yo quiero que solamente haya 100 células ganglionares, ¿no? Y entonces la información que le va a llegar a una célula ganglionar va a estar convergiendo desde muchísimos fotorreceptores. Entonces, las interneuronas nos ayudan con ese proceso de convergencia de información. Y en el caso de las células amácrinas y horizontales, nos ayudan con un proceso de inhibición lateral, así se llama, inhibición lateral. Y entonces, ese proceso de inhibición lateral, acuérdense que en conjunto con campos receptores pequeños nos ayudaban con la agudeza o con la discriminación de información. Entonces, esas interneuronas prácticamente son importantes para la generación de campos visuales específicos, ¿no? Y para tener una mayor, ¿cómo se puede decir? Mayor especificidad en regiones de la retina. Muy bien. Mientras que en las células ganglionares, pues la información ya procesada llega acá para que se transmita hacia el sistema nervioso central. Existen a grandes rasgos dos tipos o dos clases, más bien, de células ganglionares. Aquellas que participan en la vía visual primaria, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante, pero es el trayecto normalmente que debería de seguir la vía visual. Y también tenemos a las células ganglionares sensibles a la luz. Hay células ganglionares que también pueden sensar luz sin ser necesariamente fotorreceptores. Y esto se debe a que también tienen un cierto pigmento. El pigmento que tienen estas células ganglionares se llama melanopsina. Y por ejemplo, esas células ganglionares que sensan normalmente si hay o no hay luz nada más y que no generan esos circuitos complejos como lo acabamos de ver, nos ayudan a mandar información hacia el sistema nervioso, principalmente a nivel del hipotálamo, en una región que se llama núcleo supraquiasmático. Y ese núcleo supraquiasmático es como que el reloj interno que tenemos y que nos ayuda principalmente a regular los ciclos día y noche, ¿no? Entonces, cuando estamos en un estado de día, por ejemplo, las células sensibles a melanopsina lo que van a hacer es informar al núcleo supraquiasmático que es de día. Cuando estamos en la oscuridad, lo ideal, de forma evolutiva, ¿verdad? Pues de forma evolutiva los animales no deberíamos por qué estar con luz artificial y nada más depender de la luz del sol y la luz de la luna. Entonces, en un estado de noche, pues nos ayuda a coordinar con el estado de noche, ¿no? Y con esto acoplar después los ciclos de sueño y demás. Y todo eso depende de qué? De las células ganglionares sensibles a la luz porque tienen melanopsina, ¿no? Entonces, ojo con esto no sigue la vía principal de la vía visual, sino tomamos vías accesorias para informarnos de esto. Muy bien. Entonces, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Nos quedamos con las capas de la retina. El día de mañana vamos a ver el proceso de fototransducción, cómo a nivel molecular realmente es que, bueno, nosotros podemos transmitir un fotón, que es la parte de la molécula de la luz y la longitud de onda, a una actividad eléctrica, que es el lenguaje de las neuronas. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues es un tema extenso. Yo creo que de sentidos especiales es el más extenso de todos, pero por la complejidad, ¿no? Porque no nada más es ver directamente cómo es que la luz la convierto acá. Hubiéramos empezado desde el proceso de transducción y hubiéramos terminado hoy sin ningún problema. Pero era importante que viéramos toda la parte de medios ópticos porque la mayor parte de correlación clínica pues inicia desde acá. Muy bien, entonces no sé si tengan alguna duda.